Este es nuestro curso que estamos dictando online de captación de clientes, toma de la información y honorarios. Lo que vamos a tratar acá es de guiarlos sobre cómo atender a sus clientes, sobre cómo captarlos, cómo conseguir más clientes, con distintas técnicas. Primero me voy a presentar, mi nombre es Mirna Yepes Bedoya, soy abogada, docente de la universidad, di clases en la UBA, en UADE, en El Salvador, di clases en la Universidad de Palermo, hice la carrera docente también en la UBA y bueno, empezamos con Lexpro hace muchísimos años atrás, en el año 99, se llamaba Lexpro Procurador Eficaz, quizás algunos nos conozcan. Hacíamos procuración para distintos estudios jurídicos, fue la primera empresa que se formó de procuración como empresa. Y luego con la experiencia lo que logramos fue formar un instituto que se llama Centro de Práctica Judicial, a través del cual empezamos a dar cursos de formación para abogados recién recibidos y estudiantes de Derecho. Bueno, vamos a empezar con el curso. Todo comienza con uno mismo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo nos ven nuestros clientes como profesionales? Nosotros nos conocen como los cuervos. Y bueno, la idea es cambiar esa imagen que tienen los clientes de nosotros, empezar a darnos más valor como abogados, porque estudiamos en la universidad, porque tuvimos muchos años de carrera, lo que nos formó en nuestra profesión, y porque aparte nosotros tenemos derecho a cobrar honorarios. Hay un tema especial con nosotros, con los abogados, que es nuestro sentimiento de culpa por cobrar honorarios, y eso es lo que tenemos que cambiar. Si vamos al médico, si vamos al psicólogo, nos van a cobrar la visita al médico, el psicólogo nos va a cobrar su sesión, los contadores cuando tengan que asesorarnos nos van a cobrar o mensualmente o por un trabajo. Pero nosotros los abogados, cuando debemos cobrar los honorarios, nos genera una especie de culpa. Entonces tenemos culpa con el dinero. Entonces eso es lo primero que tenemos que cambiar interiormente para poder captar clientes. Lo que tenemos que buscar es que los clientes se encuentren, además de conformes con nuestro trabajo, conformes con pagar nuestro trabajo, que es al momento de cobrar cuando mayor inconveniente tenemos. Y también por una de las razones porque estamos en este curso. Bueno, ¿cómo nos ven los demás a nosotros los abogados? Nos ven como cuervos. Lo primero que dicen, hacen los chistes de abogados. El abogado se va a quedar, no sé, en una sucesión como un heredero más. Pero al momento de un conflicto, el cliente viene y recurre a nosotros con una situación de conflicto que lo deprime, que lo angustia, y que nosotros solucionamos, y es ese momento cuando ahí tenemos que hacer valer nuestro trabajo. ¿Qué es un paradigma? Bueno, un paradigma es un conjunto de normas, valores que se establecen en la sociedad, valores culturales, valores religiosos, valores familiares, sociales, que se dan en un determinado momento. Nosotros estamos en un momento con la pandemia del coronavirus, y obviamente que este hito que es la pandemia va a cambiar el paradigma de nuestra sociedad, va a cambiar nuestra forma de relacionarnos, va a cambiar nuestra forma de hacer negocios, va a cambiar
desde el modo en que nos saludábamos, que antes saludábamos, nosotros somos muy efusivos, saludamos con abrazos, con besos, con este nuevo paradigma que se da a través de la pandemia, nosotros vamos a cambiar en nuestra forma de relacionarnos con el mundo y con los demás. ¿Qué es un paradigma? Entonces dijimos que era un conjunto de normas establecidas en un momento determinado. Pero a veces hay paradigmas que son los paradigmas personales, los paradigmas que llevamos cada uno, es decir, aquellos aprendizajes que tenemos desde chicos que vienen con nuestra familia, vienen con nuestra educación, vienen con nuestra religión. Y por lo general ese tipo de paradigmas son paradigmas negativos. ¿Qué hacen estos paradigmas? Lo que hacen es que nos limitemos. Entonces, interiormente vamos a estar limitados por estas enseñanzas que venimos teniendo desde chicos, a través de nuestra familia, a través de la escuela, a través de la religión o del entorno social que tengamos. Estos paradigmas personales negativos es lo que tenemos que cambiar. Por ejemplo, un paradigma negativo es por ejemplo, las frases que a veces muchos padres dicen: el dinero se hace con sacrificio, o no es bueno tener mucho dinero, o el éxito no es bueno, o tener fama te hace malo. Todos esos paradigmas negativos tenemos que cambiarlos para poder cambiarlos por otros paradigmas, para poder tener otra visión de la realidad. Entonces, les doy un ejemplo básico. Cuando yo era chica, mi mamá siempre decía que cuando llegaba mi cumpleaños yo iba a tener anginas. Yo tenía anginas. Entonces siempre decía: ay, Mirna, se acerca el cumpleaños, va a tener anginas. ¿Qué pasaba? Obviamente, llegaba mi cumpleaños y yo tenía anginas. Cuando fui procesando esta situación, estas frases que siempre repetía mi mamá, que iba a tener anginas, cuando fui más grande y lo procesé, y dije: ¿por qué tengo que tener anginas el día de mi cumpleaños? Cuando logré procesar que no era verdad ese paradigma, entonces lo cambié y dije: no, yo en mi cumpleaños no tengo por qué tener anginas, estoy sana y lo disfruto mi cumpleaños. Bueno, a partir de ese día comencé, no tenía más anginas los días de mi cumpleaños. Entonces, a ese tipo de paradigmas yo me estoy refiriendo, esos paradigmas que nosotros tenemos que cambiar. A su vez, me viene a la mente una historia de un monje budista. Este monje budista va con su discípulo a una aldea, le pide que lo acompañe. Llegan, muchos lo deben conocer, pero bueno, yo lo cuento a mi estilo. Entonces llegan a la aldea y en esa aldea encuentran una casa muy modesta y esa casa se distinguía porque esa familia tenía una vaca. Entonces el monje va y mata a la vaca. El discípulo se queda muy triste y muy apesumbrado. Se queda muy mal por esta situación. Entonces siempre le venía a la cabeza por qué había el monje matado a la vaca. Pasan los años y vuelve a la aldea a ver qué había pasado con la familia. Entonces se encuentra con una casa mejor, con un jardín plantado, con una huerta. Sale un hombre de la casa y le pregunta qué fue la familia que tenía una vaca. Entonces el hombre le dice: nosotros somos esa familia, nosotros teníamos una vaca. Un día, pobre, la encontramos muerta la vaca y no teníamos qué comer, le dice el hombre. Entonces teníamos unas semillas y plantamos en nuestra huerta y empezamos a comer de nuestra huerta. Como nos quedaron muchas semillas, ya eso de lo que plantábamos nos sobraba y empezamos a venderlo. Y así pudimos prosperar con lo que vendíamos las semillas, compramos otra vaca, compramos una oveja,
arreglamos nuestra casa. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja este cuento? Que nosotros tenemos vacas atadas interiores por los cuales nos encontramos limitados. Es decir, no queremos salir de nuestra propia comodidad y empezar con algo nuevo por el temor a qué va a pasar. Entonces yo lo que les propongo a ustedes es, como abogados, que se fijen cuáles son sus vacas que lo limitan. ¿Cuál es tu vaca que a vos no te permite salir adelante? Entonces, como empecé el curso, todo comienza por uno mismo. Si yo sé qué es lo que me limita, entonces yo sé cómo cambiarlo y sé cómo lo voy a sacar un beneficio de este cambio. Ya sabemos que esta pandemia nos obliga a estar en nuestras casas, estamos preocupados porque no sabemos cómo hacer, porque tribunales no arrancan un montón de actividades que sí, pero la nuestra todavía, salvo aquellas cuestiones que nos permiten habilitar la feria, son las únicas que podemos seguir trabajando. Y entonces nos encontramos limitados y pensamos que no vamos a poder salir adelante. Bueno, esta pandemia es una oportunidad y cada crisis es una oportunidad que vamos a tener que utilizar para salir adelante y bueno, ver qué otros métodos tenemos de captación de clientes. Como dije antes, este paradigma que teníamos hasta marzo del 2020 está cambiando, ya nos vamos a mover de otra forma. Les doy un ejemplo del Expro cuando se formó en el año 99. En ese momento a los abogados les mandábamos los informes por fax. Imagínense, muy pocos, habrán unos cuantos de ustedes que nacieron 90 más o menos, bueno, ya estaban con las computadoras, pero nosotros que somos más viejos, nos manejábamos con fax, ¿no? A veces cuando era algo muy largo, no queríamos gastar plata en el teléfono, mandábamos un fax. Bueno, nuestros informes empezaron así, por fax. Llegó un momento en que, obviamente, teníamos muchísimos abogados, entonces teníamos que pasar desde las 3 de la tarde hasta las 7, fax. Continuamente fax, se enviaban horas y horas de fax. En ese momento, les estoy hablando del año 1999, para el año más o menos 2001, bueno, pasa lo del corralito en la Argentina, ya todos saben. Obviamente con esa situación, Lexpro empezó a tener muchísimos más clientes y no podíamos estar todo el día pasando fax. Entonces en ese momento lo que hicimos fue contratar una empresa que ofrecía servicios de mail y les regalábamos el servicio a los abogados en algunos casos y en otros les dábamos promociones porque habíamos hecho un convenio con la empresa. Y empezamos a pasar los informes por mail. Muchos abogados al principio se negaban, porque imagínense que en ese momento, para abogados, no sé, de 30, 40, 50 años, no era algo bueno, no era algo conocido, no sabían lo que era una computadora. En ese momento todavía muchos lo escribían a máquina. Entonces, ya sé, parezco que estoy hablando de, no sé, de la época de los dinosaurios, pero es hace muy poco, estoy hablando hace 20 años. Bueno, entonces empezaron de un 10%, cada mes iban sumando más abogados, hasta que se logró un 100%. En el año 2003 armamos nuestra página web. En esa página web nosotros le permitíamos al abogado que vea sus informes en la medida, instantáneamente, online, en la medida en que se iban volcando. No tenían que esperar a determinada hora para recibir su mail. Fue así que también hubo otro cambio
en ese momento al cual los abogados se negaban, no querían, no, o sea, muchos no tenían computadora o no querían tomarse el trabajo de entrar a una página web, lo que ahora es normal. Ingresaban con su código de usuario, ingresaban con su clave. Entonces ellos de a poco fueron acostumbrándose a esta situación y sabían que era una plusvalía de nuestro servicio que otras empresas no otorgaban. Bueno, entonces lo que quiero mostrar con esto es que debemos acostumbrarnos a los cambios que se vienen, a estos nuevos paradigmas. Así como nosotros los abogados vamos a tener que acostumbrarnos a otros métodos para captar clientes, a otros métodos de comunicación. Entonces, esto tiene que ir de a poco, tiene que ir de adentro hacia afuera. Vamos a tener que internalizar estas nuevas situaciones y vamos a tener que tomarlas a estas crisis como oportunidades, buscarle la vuelta y generar nuevos ingresos a través de estas nuevas aplicaciones. Bueno, uno de los paradigmas que nosotros tenemos habitual es el dinero no crece en los árboles. Hasta este paradigma yo les puedo decir que se puede cambiar. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar seriamente, decimos que el dinero viene a través de billetes. Los billetes son papeles. ¿El papel de dónde viene? De los árboles. Entonces, sí podemos decir que el dinero crece en los árboles. Entonces, ¿a qué quiero llevar con esto? Que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. O sea, si queremos hacer valer nuestra profesión, nosotros como abogados nos tenemos que valorar a nosotros mismos. Entonces yo, en principio, les propongo esto. Pongámonos de acuerdo, todos los abogados, establezcamos mínimos de cobro de consulta, no sé, tipo 2.000 pesos. Vamos a ver después, cuando lleguemos a honorarios, las estipulaciones mínimas. Veo sola lo de capital y lo de provincia porque es donde estamos. Cada uno después se tomará su trabajo de fijarse estos montos mínimos en su ley de su jurisdicción. Pero si analizamos todas las leyes, en definitiva la mayoría dicen lo mismo. Así que, por ejemplo, en capital tenemos establecidos los SUMA y en provincia tenemos establecidos los IUS, y he estado averiguando que en muchas provincias, en la mayoría, también se cobran por IUS y se establecen a través de sus cortes los valores de esos IUS. Estaría bueno que en este grupo podamos ir compartiendo estas situaciones para que todos los demás nos vayamos enterando. Bueno, entonces, ¿a qué voy? A que nos pongamos de acuerdo con un monto mínimo de cobro de honorario. Entonces, a mí se me ocurre 2.000 pesos como mínimo. Entonces, todos los clientes van a saber que a partir de este monto, los 2.000 pesos, van a tener que ir y pagarlo. O sea, dejemos de lado no, la consulta no te la cobro. Que sepan que la consulta vale. Y, no sé, por ejemplo, una consulta escrita, una carta de documento, 4.000, 5.000 pesos. Es lo que usualmente están cobrando la mayoría de los abogados. Pero lo ideal sería que todos, absolutamente todos los abogados, nos pongamos de acuerdo en un tarifario común, para que sepan los clientes que tienen que pagar cada consulta que se hace. Entonces, imagínense que cada consulta va sumando, y obviamente los abogados tenemos costos fijos que tenemos que ir cubriendo mes a mes, y que a pesar de que en muchas situaciones nosotros pactamos porcentaje de honorarios y no los cobramos, no vemos esos honorarios hasta el final del juicio. Y para el final del juicio pueden pasar 2, 3, 5, 10 años. Entonces lo ideal es buscar la forma
de que nosotros los abogados, esas consultas vayan sumando y vayan cubriendo nuestras necesidades, digamos, básicas y nuestros costos básicos de la manutención del estudio, de los gastos de papeles, de toner, de, no sé, de internet, de todo lo que tengamos que pagar. Bueno, tenemos el cliente conocido, espero que lo puedan ver, el cliente conocido, ¿tá? El cliente referido, el cliente paracaidista, que yo lo llamo así, paracaidista, y el cliente espía. El cliente conocido es al cliente que ya le hemos llevado un caso, que le hemos sacado un tema adelante. Ese cliente va a volver porque sabe, ya nos conoce y sabe cómo trabajamos. Pero no solamente lo tenemos como cliente, o sea, no nos tenemos que quedar con esa vaca que les mencioné anteriormente, la del cliente. O sea, tenemos que cuidar a nuestro cliente. El cliente tiene que saber que nosotros estamos presentes. Después veremos las técnicas, pero ese cliente hay que cuidarlo, porque aparte de traernos nuevos casos, nos va a traer los clientes referidos, es decir, aquellos clientes, aquellas personas que ellos conocen y que nos van a dar como referencia a nosotros para que les llevemos sus causas. Entonces, los clientes referidos son los conocidos de los clientes que nos traen clientes, o los conocidos de conocidos que no son clientes y que nos traen, por ejemplo, un familiar, ¿no? Entonces un familiar va a decir, yo tengo mi hija que es abogada, yo tengo un amigo que es abogado, yo tengo un sobrino que es abogado. Esos son esos clientes que vienen a través de familiares conocidos, son clientes referidos. Esos clientes está bueno porque si nosotros trabajamos bien, siempre nuestros clientes nos van a recomendar. Es un traspaso de boca a boca. Después tenemos los clientes paracaidistas. Los clientes paracaidistas son aquellos que vienen de la nada, que no sabemos de dónde vienen. Vienen porque hicimos una publicación y nos conocieron a través de nuestra publicación. Vienen porque quizás encontraron una tarjeta o alguien le dio una tarjeta y no sabe quién. Vienen porque hicimos una publicación en algún diario y a veces vienen en algún clasificado o un clasificado en internet, porque ahora ya lo de los diarios casi no se usa. Y por último tenemos el cliente espía. ¿Quién es el cliente espía? Es el cliente que tiene un abogado. Entonces, ¿a qué viene ese cliente a nuestro estudio? A saber si su abogado está trabajando bien. Con este cliente es con el que más cuidado tenemos que tener. ¿Por qué? Porque primero tenemos una cuestión de ética profesional. Acuérdense que para que un cliente que ya tiene un abogado nos contrate a nosotros como abogados, previo tenemos que estar seguros de que ese cliente ya ha revocado el patrocinio o el poder. ¿Cómo se hace? A través de una carta documento. ¿Tá? Lo ideal es hacerlo a través de una carta documento. Por lo general, lo que nos marca la ley de ética es que esa carta documento la redactemos nosotros. ¿Tá? Por lo general nos dicen que el abogado que va a intervenir es quien debe notificar al otro abogado que ya está interviniendo que va a tomar su causa. Si no, le redactamos la carta documento al cliente para que el cliente la mande personalmente y a partir de ahí entonces nosotros comenzamos a asesorar. Estos clientes recomiendo siempre cóbrenles consulta. ¿Por qué? Porque una vez que averiguaron si su abogado está trabajando bien o mal, la mayoría de las veces puede ser que no venga. Si ese cliente se queda con ustedes es porque no está conforme con el desempeño del otro abogado y ven en ustedes una capacidad o alguna situación que les genera confianza, que ya veremos cuáles son. Bueno, ¿cuáles son los primeros pasos
que tenemos que tener como abogados para tener una estrategia de marketing, una estrategia de captación de clientes. Yo marco como referencia la tarjeta personal. O sea, primero, siempre tengamos tarjetas personales. Y vayan a imprimirlas, vayan a una imprenta, háganse sus tarjetas. Esas tarjetas repártanlas, aunque sea, no sé, al verdulero, al almacenero, al de la ferretería. Déjenle un puñado de tarjetas. Muchas veces, muchos abogados me comentan: sí, ¿sabes que dejé en una, no sé, en una ferretería tarjetas y me llamaron de ahí? Dijeron que vieron mi tarjeta de la ferretería y me llamaron. Bueno, esa es una forma. Entonces, cada vez que ustedes se presenten con alguien, con un cliente, entréguenle su tarjeta. Cuando vienen a hacerle consultas, entréguenle su tarjeta. No solamente para él, sino un par para que tenga, ustedes le dicen, obviamente, por si lo pierde, para que no lo pierda, pero obviamente es para que ese cliente dé a sus referidos la tarjeta nuestra. Entonces, primera medida, tener una tarjeta personal. Si no tienen un domicilio donde atender, sí, tengan su teléfono. Una cosita, en relación al teléfono, porque hay que tomar en cuenta con nuestros celulares, yo lo que recomiendo es, si somos abogados que tenemos ya una clientela bastante alta, lo que les recomiendo es tener un teléfono personal y un teléfono para el estudio, un celular para el estudio. Entonces ya sabemos que nuestro horario de atención es de tal hora a tal hora. El teléfono del estudio lo podemos apagar y ya saben que tienen que esperar hasta otro día, hasta el día siguiente, para poder llamarnos. Esto es para que no nos atosiguen con los llamados después de las 8 o 9 de la noche, o que los estén llamando, no sé, por cualquier situación a la madrugada. Bueno, ¿cómo nos vamos a conocer? Deberíamos posicionarnos en Internet. Este cambio de paradigma nos está llevando al uso de Internet y a darnos a conocer a través del uso de Internet, de las páginas, etc. Lo primero que tenemos que buscar es que los clientes nos encuentren. Antes teníamos las guías de teléfono, ¿no? Teníamos páginas amarillas, uno tenía, estoy hablando de, parezco que hablo de la era de los dinosaurios, pero bueno, teníamos páginas amarillas, era un libro gordo que nos traían las telefónicas, y en las páginas tenían abogados y ahí todos ponían sus avisos. Con Internet esto cambió. Entonces yo lo que recomiendo es una herramienta que se llama Google My Business. ¿Cuál es esta herramienta? Los permite, cuando ustedes buscan una empresa en Internet, fíjense que al costado, a la derecha de la pantalla, va a aparecer un mapa de Google, una flechita y el nombre de la empresa con fotos, opiniones, la dirección, el horario, todo eso. Bueno, eso les sirve para ustedes cuando los busquen, sepan cómo ubicarlos. Entonces, lo que les recomiendo es que ingresen a la página de Google My Business, que se registren, que indiquen en el mapa de Google dónde están ubicados, cuál es su estudio, su nombre, pueden subir fotos. ¿Qué hace la empresa de Google? Google les va a mandar a ustedes un correo para certificar que realmente viven ahí y que la empresa o el estudio jurídico se encuentra ahí. Más o menos tarda 14 días. Ahora en temporada de cuarentena obviamente va a tardar un poco más. Pero bueno, eso certifica, les certifica a Google que ustedes están ahí y les da mayor transparencia. Entonces, ustedes ahí les pueden pedir a sus clientes que dejen opiniones respecto de su trabajo. Yo, en lo personal, cuando busco una empresa, me fijo en los comentarios. La mayoría de la gente ya tiende a hacer eso, a fijarse en los comentarios
de los mapas de Google y, por ejemplo, si veo uno o varios comentarios negativos, opto por no contratar a esa empresa. Lo mismo nos va a pasar a nosotros los abogados. Entonces, lo que les recomiendo que ingresen, se registren y le pidan a sus clientes que dejen opiniones positivas. Bueno, redes sociales. Tenemos Facebook, que tenemos el grupo en Facebook. Facebook tiene herramientas pero muy interesantes. No desde lo pago, porque también podemos hacer mucha promoción sin necesidad de pagar publicidad dentro de Facebook. Si queremos tener un mayor alcance, se puede pagar, hay promociones muy buenas, pero tiene que tener mucha continuidad, mucha inversión para que realmente esté funcionando. Yo lo que les recomiendo sí es que aparte de su perfil personal, tengan un perfil de ustedes como abogados o del estudio jurídico. En ese perfil profesional, inviten a sus clientes, únanlos a sus perfiles, enlácenlos. Y en lo personal, les recomiendo que si bien podemos subir información profesional sobre, no sé, nuevas tendencias en la jurisprudencia, qué hacer en el caso de un acoso laboral, etcétera, aparte de esas cosas, muestren un poquito de su vida privada. ¿Por qué? Porque el que entra a internet y el que entra a Facebook quiere ver cómo es la vida del otro. Entonces, poquito, no mucho, como es su perfil personal, pero algo que les genere confianza, les genere éxito, que ustedes son prósperos, que ustedes tienen conocimiento, porque eso va a hacer que el cliente los tenga siempre presentes. Entonces, Facebook, página personal de ustedes, para su familia, sus amigos, para todos sus conocidos, los más íntimos o quien sea. Y después Facebook, página profesional, perfil profesional para sus clientes. Aparte van a tener la herramienta de poder, administrar los comentarios de los clientes. En las redes sociales tenemos Instagram y en Instagram vamos a hacer exactamente lo mismo que con Facebook. De hecho, cuando generamos un perfil de Facebook, podemos generar automáticamente el de Instagram. Siempre yo lo que les pido, si van a tener un perfil en Facebook o en Instagram, es subir material, porque es la única forma de que ustedes sean vistos a nivel, global. Entonces, en la medida en que ustedes generan más publicaciones, son más vistos. Si ustedes generan, les doy un tip, por ejemplo, subieron, no sé, una frase, un dibujito con una frase positiva y da muchos me gusta, o sea, hay muchos intercambios con sus contactos, ponen me gusta o me disgusta o me hace llorar o les dejan comentarios. ¿Qué hace esta situación? Además de que ustedes tienen muchos me gusta, por supuesto, que bien cuando entran a la página de Facebook, en el inicio que están todo lo que suben sus contactos, van a aparecer cuando tuvieron un intercambio con algún cliente, un cliente le puso me gusta o le hizo un comentario, su perfil, sus noticias, sus publicaciones van a aparecer en el inicio de su cliente, el que le dejó el comentario. Entonces, por eso es importante, y Facebook, hoy estuve viendo un taller que dio Zuckerberg en internet para administradores de grupo,
Y lo que recomendaban especialmente son subir continuamente publicaciones. Eso les están pidiendo. Entonces, en la medida que hay un intercambio en las publicaciones de comentarios, de like, etcétera, eso permite que estén más vistos. Entonces, cuanto más like, más comentarios van a aparecer sobre todo en los perfiles de quienes les dejaron los comentarios o los likes. Y después esos, si son, no sé, se duplican, si son compartidos, etcétera, ustedes pueden poner un perfil, digamos, más abierto, el profesional, porque lo que uno busca es captar clientela. Después tenemos el sitio web, ¿tá? Ya como algo un poco más sofisticado, podrían tener su sitio web. No necesariamente tienen que pagar para tener un sitio web. Pueden utilizar muchas plataformas. Por ejemplo, tienen Blogspot. Ahí ustedes pueden generar su propio blog, subir sus noticias. Van a tener seguidores. De acuerdo, si van publicando en los blogs, se van posicionando. O sea, si tienen mucho intercambio, mucha gente que entra a su blog, después ese blog se va posicionando en Google, por ejemplo, en los buscadores de Google. Por ejemplo, Lexpro tiene su blog, y si ustedes buscan Lexpro, dentro de los primeros van a aparecer las noticias nuestras, que son noticias jurídicas. Entonces, en la medida en que ustedes van publicando, van subiendo cosas, la gente los va visitando, se van generando mejores posiciones dentro de Google, de los buscadores de Google. Y también puse buscar una especialidad. A ver, como abogados, lo que les recomiendo es especializarse en un tema determinado. No sé, laboral, dedicarnos. No les digo que se dediquen a esa especialidad. Lo que les estoy diciendo es que sepan de un tema bien, ¿tá? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Empiecen a prepararse, fórmense, busquen cursos sobre una especialidad. Si quieren hacer laboral, todo lo que tenga que ver con lo laboral, lean publicaciones, lean jurisprudencia, doctrina sobre ese tema, especialícense. Si hay, por ejemplo, los colegios de abogados, por lo general dictan cursos gratuitos, entonces busquen dentro de los colegios algunos cursos gratuitos que tengan que ver con la especialidad que ustedes eligieron. Cuando yo les digo búsquense una especialidad, lo que les estoy diciendo es, bueno, sepan algo, pero sépanlo bien. Y lo que no saben, hay otras alternativas. Entonces, en esas otras alternativas, ¿cuáles son? Nunca dejen escapar un caso. O sea, si ustedes hacen laboral y les consultan por una sucesión, o al revés, ustedes hacen sucesiones y les consultan por un tema laboral, no lo dejen pasar. Ay, disculpen, me salí del PowerPoint. Esperen que voy a seguir. Perdonen, a veces la tecnología. Bueno, a ver, ¿dónde quedamos? Bueno, ¿dónde atiendo? La pregunta, dentro de las preguntas que encontramos, vimos las de dónde atiendo, cómo formo mi estudio jurídico. Aguárdenme que voy a tratar de ver las preguntas que ustedes mandaron. Tampoco.
Bueno, una de las preguntas era cómo armábamos nuestro estudio jurídico, dónde atendíamos. Hay distintos modos. A ver, si somos abogados recibidos, lo que les recomiendo es que traten de armarse un estudio, no importa dónde. Ármense un estudio en su casa, ármense, no sé, alquilen un despacho chiquitito. Nosotros cuando empezamos con un estudio de 32 metros cuadrados, llegamos hasta un estudio de 150 metros cuadrados, pero eso es con el tiempo, a veces con el tiempo, a veces se puede dar de manera mucho más rápida. Va a depender de sus recursos, va a depender de opciones que puedan tomar ustedes. ¿Cómo nos armamos este estudio? Si no tienen recursos para alquilar algo, ármense un lugar en su casa para atender. Yo lo que les recomiendo es que ese lugar sea un lugar que esté separado del ambiente más privado de su casa. Traten de ser estéticos. Aunque estético no quiere decir caro, quiere decir que con pocos recursos es estético, se ve lindo. Entonces traten de ser estéticos porque el cliente cuando llega a un estudio jurídico presta mucha atención dónde está entrando. Si tienen pocos recursos pueden asociarse, pueden buscar un amigo conocido, un compañero de la facultad, un abogado conocido, unir ambos recursos y alquilarse un estudio, formarse, pueden atender de manera conjunta, pueden atender por separado. Ustedes cada uno verá cómo lo va armando. Después hay otros sistemas para atención al cliente, que no es el estudio propio. Tenemos, por ejemplo, el alquiler temporario de despachos. Hay lugares donde se alquilan de manera temporaria, donde les dan servicios de secretaria, de atención telefónica, o utilización de sala de reuniones, de despachos, etc. Esos se pueden alquilar por horas, se pueden alquilar por mensuales, por determinada cantidad de días a la semana, etc. Hay muchísimas ofertas al respecto. Después tenemos los espacios de coworking, que esto es nuevo, son espacios un poco más ayornados, digamos. Hay espacios de coworking jurídicos especiales para abogados. Si ustedes lo buscan en internet van a encontrar. Esos espacios de coworking por lo general funcionan de la misma forma que los alquileres de despachos, nada más que se encuentra un poco más ayornado, tienen mayores servicios, pero igualmente es más informal porque cuando va el cliente ve mucho movimiento y ven que es mucha gente, o sea, muchos abogados o mucha gente trabajando, pero que no están, digamos, relacionados unos con los otros, ¿no? Otro lugar para atender a los clientes es el estudio de un abogado, ¿no? O un conocido. Yo lo que les recomiendo, por ejemplo, sobre todo en los casos que ustedes desconozcan cómo llevarlos adelante, búsquense un abogado asociado, un estudio asociado que les pueda ayudar y puedan llevar juntos el caso. Ustedes van a aprender cómo se lleva esa nueva rama del derecho que ustedes desconocen, van a ganar honorarios y van a ganar ambos honorarios, ¿no? Y ya tienen un lugar armado, un lugar donde atender a los clientes, pueden hacerlo con la ayuda de ese abogado que les brinda su espacio. Por ejemplo, nosotros en el centro, nosotros hacemos ese tipo de digamos, acompañamientos jurídicos y ha funcionado muy bien. Entonces búsquense a alguien que ustedes sepan realmente que esa persona sabe del tema para no hacerlos quedar mal, obviamente con su cliente. Establezcan las pautas
A mí me han preguntado qué porcentaje por lo general se lleva con el otro estudio, con el otro abogado, cuando se comparten las causas. Hay distintos estudios, distintos porcentajes. Por ejemplo, hay estudios que se llevan el 70% del caso que ustedes llevan y la parte que lo lleva se queda con el 30%. Me parece un poco que no hay equidad en los porcentajes. Lo que pasa que en esos casos muchas veces lo que esgrimen esos abogados es que ellos están corriendo con el costo del alquiler, todos los costos del estudio, y que por eso cobran esos porcentajes. Hay otros que están entre el 60 y el 40, pero a mí me parece que lo mejor sería 50-50. Y sobre todo, yo lo que les recomiendo es que ustedes intervengan en el caso, no se lo dejen al otro porque sabe y que el otro haga solo. Ustedes tienen que aprovechar esa situación para aprender, para conocer cómo se lleva ese tipo de casos. Y el día de mañana poder llevarlos solos. Y esa es una posibilidad que tienen también para captar clientes, para tomar más clientes. Por ejemplo, hay muchos que están en este curso que son estudiantes de Derecho. Lo que les recomiendo, si ya están aprendiendo, ya están en los últimos años de la carrera, busquen poder llevar el caso suyo a un abogado que les dé la firma, o sea, compartir ese caso, no solamente que les dé la firma, sino compartirlo. Ustedes tienen que aprender, aprovechen esa situación, más que ir, o sea, lo que les recomiendo en los cursos, cuando venían los estudiantes que decían, me estoy recibiendo, me falta poco para recibirme, ¿cómo hago para entrar a trabajar en un estudio jurídico? Y estudios jurídicos van a contratar gente, sí. Van a pagar sueldos malos, buenos, sí. Pero lo ideal es que ustedes puedan salir adelante de forma independiente, que ustedes ejerzan la profesión de forma independiente. Yo siempre recomiendo eso, seas estudiante, seas abogado, salí adelante de forma independiente. Nos va a costar un poco al principio porque obviamente no se cobra enseguida, pero una vez que se hagan la cadena, ustedes van a ver que el progreso va a ir siendo cada vez más grande, van a poder adquirir cosas que con un sueldo en un estudio jurídico normal, que está bien, lo tenemos asegurado todos los meses, pero quizás eso no nos va a permitir el día de mañana comprarnos una casa. Y con nuestra profesión liberal, sí, podemos llegar a tener una casa en poco tiempo. De hecho, muchos abogados que están asociados al centro de práctica, en 2 años se han comprado casas, se han comprado autos, han viajado por Europa. Entonces, busquen esos colegas que los puedan ayudar, les puedan dar una mano. Un bar. Yo me acuerdo, había un abogado que su tarjetita, la dirección era Ulpiano. No sé si ustedes recuerdan el barcito que estaba sobre Lavalle, no sé si sigue estando, Lavalle y Talcahuano. Bueno, este abogado tenía en su tarjetita Ulpiano. Y ahí encima tenía el teléfono de Ulpiano y el mozo del bar le atendía los llamados. Usted me preguntará, ¿está bueno un bar? Y yo le digo que no queda bien, no es presentable un abogado que atiende en un bar. Sí puede ser una situación, digamos, de urgencia. A lo sumo, bueno, lo que les recomendaría sería que vayan al colegio de abogados. Ahí hay espacios para atender clientes, hay salas de reuniones. Entonces, antes que un bar, vayan al colegio de abogados y soliciten una sala para poder atender a alguien. De nuevo.
A ver qué tema viene. Bueno, voy a dar este tema y vamos a parar 5 minutitos para estirar las piernas. El cliente conocido. ¿Qué hago con mi cliente conocido? Primero, atenderlo. Muchos clientes espías vienen porque sus abogados no los atienden. Porque cuando han venido al estudio diciendo, no, vengo a consultarle a usted porque mi cliente no me atiende. Yo lo llamo, lo llamo, nunca me atiende, me dice que no está, que no puede, que no hay novedades. Entonces, principal, atender al cliente. Acuérdense que un cliente satisfecho es el que nos va a traer los referidos. Llamarlos. O sea, estamos en época de pandemia, estamos en época de cuarentena. Tenemos que llamar a nuestros clientes. Hace un mes que estamos refugiados dentro de nuestras casas. No perdamos a nuestros clientes, llamémoslo. Le mandan un mensajito WhatsApp, un mensajito de voz, no hace falta llamarlo personalmente por teléfono. Le preguntan cómo están pasando la cuarentena, si están bien, si están resguardados, que no nos olvidamos de su caso, que estamos esperando que la Corte Suprema habilite los juzgados para poder manejarlos desde nuestras casas, que se tranquilicen. Esa es una forma de que el cliente se encuentre contenido y satisfecho. Y por último, informarle. Nosotros tenemos que mantener a nuestro cliente informado. No podemos no informar la situación de su estudio, de su caso. Muchos clientes que vienen a hacer consultas vienen justamente por esta situación, que no saben ni siquiera dónde tramita su expediente. No saben ni siquiera si el expediente fue iniciado. Entonces, nosotros tenemos que estar buscando a través de nuestros sistemas online, buscando si la demanda está iniciada, si se inició, si está parada, si está, archivada o si está paralizada. ¿tá? Entonces, muy importante, hay que informar a los clientes. Aparte, hay una normativa dentro del Código de Ética Profesional que nos obliga a mantener informados. Si el cliente ve que nosotros no lo informamos, ese puede ser un argumento para revocar los convenios de honorarios. Entonces, si a nosotros nos revocan el convenio de honorarios, no vamos a poder cobrar los porcentajes que nosotros pactamos con el cliente.